Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Una vez más, amén. Seguimos con el tema trimestral, evidencias de un cristiano genuino, y el estudio número 18 es el que nos toca en este día, amén. Les invito a hacer una oración, si pueden, ahí conmigo, para darle gracias a Dios por esta clase. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Nos acercamos, Señor, ante tu presencia, Padre, para poner en tus manos, Señor, esta clase, Señor, que sea de grande bendición para todos. Te doy muchas gracias por el medio que pones, que nos provees para poder tener esta clase, Señor, en esta forma, Padre, y poder llegar hasta lugares lejanos, Señor, donde están ahí nuestros hermanos, nuestros amigos. Muchas gracias por la bendición de la palabra, Señor, en este día, mi Dios, que podamos aprender algo lindo y maravilloso, mi Señor. Podamos animarnos, Señor, a seguir adelante a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, pues como decía, es el estudio número 18. El título es El futuro glorioso de Sion. Ese es el título de esta clase, y el pensamiento central: Dios actúa en su momento para recompensar y reprender, exaltar y humillar. Y el texto que sobresale en esta clase, el texto áureo, es el Salmo 132, versículo 13. Dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Amén. Y siempre tenemos tres objetivos. El primer objetivo en esta clase es aprender a esperar el tiempo de Dios para ver su defensa a favor de su pueblo. El número 2 es evaluar nuestra condición moral y espiritual ante los ojos de Dios. Y el tercero, afirmar la fe en Dios como el escudo y defensa del cristiano. Amén. Para los que no tienen su expositor, la base bíblica se encuentra en Isaías capítulo 33, los versículos 10 al 20. Y los voy a leer, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. El versículo 11, concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. El versículo 13, oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. El versículo 17, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. 18, tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. El versículo 20, mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Amén. Este hermoso poema u oración de Isaías está relacionado a la defensa que hace Dios de su pueblo. Ciertamente Sión o Jerusalén está considerada como la ciudad santa, la ciudad de Dios, la cual pues había sufrido los rigores de la opresión de fuerzas extranjeras que la habían saqueado, habían humillado y sometido. Por ejemplo, pues los asirios habían ocasionado gran devastación en la ciudad, y sus moradores se sentían indefensos, amén, ante la fuerza enemiga. Y pues, como ya sabemos, que cada vez que el pueblo de Dios no le era leal, pues acababan metidos en terribles problemas, amén. Pero a la misma vez podemos leer en este mismo libro de Isaías palabras de aliento, amén, palabra de esperanza para el pueblo oprimido. Dice Isaías capítulo 45, 23 al 25, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada.
que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Entonces, en este estudio nos daremos cuenta una vez más que Dios tiene un tiempo para actuar, amén, que no siempre es el nuestro y que los males que nos agobian pues no prevalecerán si esperamos en la intervención de Dios, amén. Semejante al cuidado de Dios por la ciudad de Sión es su amor para aquellos que le temen, dice su palabra, amén, y ponen en alto su nombre. Salmo 91, versículo 14. Entonces nuestra fe y confianza no pueden disminuir a causa de la opresión. Nuestra única fortaleza está en la esperanza de que Dios se levantará para ayudarnos. Amén. Afirmémonos en el tiempo de prueba, nuestra confianza en las promesas de Dios y jamás seremos dejados a nuestra suerte. Amén. Esta fue la experiencia con Israel. Dios mismo intervino para sacarlos de la esclavitud a la libertad. Entonces tenemos la seguridad de que Dios está mirando la condición en que vivimos y en el momento oportuno Él actuará. Amén. Vamos a ver entonces el primer punto. Dios interviene a favor de su pueblo y en cada punto vamos a ver dos incisos. El primer inciso, la determinación divina para exaltar su nombre. Amén. Versículo 10, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Entonces, el anuncio es que Dios toma acción. Amén. Primordialmente para exaltar su nombre. Amén, es lo que dice. Entonces, pues, al decirlo, pues llena de esperanzas el corazón de su pueblo. La paciencia divina había ya soportado la idolatría y la profanación de los lugares sagrados por parte de los invasores. Amén. Salmo 74, versículos 4, 5 y 7 lo expresa de la siguiente manera. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Han puesto fuego su santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Entonces, nuestro Dios es celoso de su nombre. Amén. Él prohíbe incluso usar su nombre en vano. Amén. Éxodo 27. Entonces, no podía tolerar la insolencia de quienes profanaban su nombre con hechos y palabras en medio de su pueblo. Amén. Ezequiel capítulo 20, versículo 9 dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Amén. Y el pueblo fue llevado cautivo por su desobediencia, pero el problema no acababa ahí nada más. El problema es que pues también estaban dañando la reputación de Dios. Y hoy en día pasa lo mismo con los que sirven a Dios a medias, amén, que ni están fríos ni están calientes. Ahora, porque pues la razón es que si estuvieran fríos, pues no pasarían como cristianos, amén. Lo ideal es que estuvieran calientes para que puedan pues dar testimonio de que son verdaderos cristianos, amén. Pero el problema es que son tibios, amén, y se van tras sus concupiscencias, y ahora el nombre de Dios pues es avergonzado por causa de los inicuos que los observan, amén. Pero grande es Dios que perdona, amén, y es evidente que cuando Dios actúa para exaltar su nombre, tras ello está la salvación, amén, del pueblo que invoca su nombre, amén. Dios siempre actúa a favor de su pueblo, salvando su nombre, pues salva a los suyos, amén. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, dice, ahora volveré de la cautividad de Jacob y tendré misericordia de casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre, amén. Ezequiel 39, 25. Entonces, concluimos entonces que la gloria del nombre de Dios está ligada a la salvación, amén. Ahí donde su nombre es exaltado hay salvación segura para su pueblo, amén, porque así lo dice su palabra en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, amén. Así de maravilloso es el nombre de nuestro Señor, amén. El inciso B, evidencias del poder de Dios. Vamos a leer una vez más los versículos 11 al 13. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Amén. Es un lenguaje
figurado aquí. El profeta transmite el mensaje de Dios también para sus enemigos. Sus obras son hojarasca, dice, y su fruto es lo que sobra después de una cosecha cualquiera. Entonces, aquí podemos ver que el pecado no produce absolutamente nada permanente. En otras palabras, las mismas pasiones maléficas y el desequilibrio moral terminarán por autodestruir la vida de muchos que no han querido un compromiso serio, amén, con el dador de la vida. Amén. Lo más preciado de los impíos terminará siendo inservible, amén, por causa de la maldad. La vida se reduce a un espino seco que arde rápidamente con la más pequeña chispa de fuego, amén. Entonces este lenguaje es usado para advertir lo que ocurrirá a los pueblos que han deshonrado el nombre de Dios. Amén. Esto debería servir como muestra de la disciplina de Dios para los que escuchan de lejos, también para que puedan ver las obras de Dios. También estas señales deben servir como evidencias de su poder. Amén. Aquí Dios está llamando al pueblo a oír. Amén. Y como en otras ocasiones les pide también que vean, se levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Y a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. Versículo 26 del capítulo 40 de Isaías. Cuando los hombres pierden el temor y se entregan a sus pasiones desordenadas, Dios interviene con demostración de poder para obligarlos a reconocer su poder. Amén. El Salmo 63:3 dice: decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Amén. Cuando Dios actúa con estas manifestaciones de poder, entonces se produce un cambio en la vida de la sociedad humana. Amén. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Salmo 145:6. Entonces los creyentes, en cambio, pues no necesitamos de estas evidencias porque hemos aprendido a ver y exaltar la grandeza de Dios, amén, en toda la creación, tal como lo dice su palabra en el Salmo 19:1. Y en Hebreos 12:28 leemos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Vamos ahora al punto número 2, visión de la santidad de Dios. El primer inciso, condiciones para ser aceptables a Dios. Amén. Voy a leer los versículos 14 y 15. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y lo pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Amén. Entonces los pecadores de Sión son aquellos que de Israel que no eran verdaderos israelitas. También pues había israelitas impíos, es decir, sin una relación espiritual con Dios, así como había y hay no judíos que no tenían una relación con Dios. Entonces aquí el fuego consumidor no se refiere al lago de fuego que se menciona en el libro de Apocalipsis, sino al hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Y así lo dice su palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 29. Él es un Dios santo, amén, y tiene la intención de juzgar en aquel día. Hoy existe por todas partes un gran movimiento que excluye a Dios, que está creciendo a pasos agigantados, y esa es la razón por la cual enseñamos la palabra de Dios. Dios va a traer juicio, amén. El juicio no es un tema atractivo, no es un tema que traerá amigos, pero estas fueron las palabras de Isaías, y el mensaje de Isaías era el mensaje de Dios, amén, y a él le agradaría que toda la humanidad lo escuchara, amén. Muy bien, ahora pasando al versículo 15, leímos: el que camina en justicia habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Aquel que ha sido declarado justo por su fe en Cristo es llamado a vivir en justicia. Amén. Miqueas capítulo 6, los versículos 6 y 8 declaran lo que Dios exige. Dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Amén. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios.
estamos respondiendo a estas demandas. Amén. Más allá de un culto tradicional y por costumbre, mucho más que los sacrificios, hagamos o las ejecutorias de nuestros talentos. La santidad de Dios demanda de nosotros integridad, amén, una integridad moral. Amén. No basta con ser bueno, hay que demostrarlo. Amén. No basta con decirle a Dios que lo amamos, amén, si no lo visitamos, si no hablamos con Él, si no lo adoramos, si no cantamos, pues de nada sirve. Amén. Los hechos son más poderosos que las palabras. Amén. Entonces nuestro texto es específico: caminar o vivir practicando la justicia. Amén. Cuidándonos de hablar lo que conviene, sin amar las ganancias deshonestas, no tener comunión con el abuso y no deleitarnos en lecturas o películas cargadas de lujuria. Amén. Abstinencia y templanza son los elementos fundamentales para una vida en santidad. Amén. Muy bien, vamos al inciso B, promesas para los santificados. Amén. Versículos 16 y 17, ahí mismo del capítulo 33. Dice: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar, de refugio se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Amén. Siempre que Dios establece condiciones, incluye también bendiciones. Amén. Como expresa claramente el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas vituperio de Cristo que los tesoros de egipcios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de egipcios. Amén. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Aún el mismo Cristo aceptó la cruz porque se le anticipó el premio de su sacrificio. Amén. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que por el gozo puesto delante de Él. Amén. Entonces no somos llamados a vivir una santidad estéril, una vida de fe ciega. Amén. Dios nos reta a vivir de tal manera que podamos alcanzar el premio de la soberana vocación. Amén. El profeta Habacuc, que se lamentaba de vivir en medio de la violencia y la iniquidad en su pueblo, concluye dando gracias a Dios diciendo: Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén. Y dice: el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Habacuc capítulo 3, versículo 19. Tres grandes bendiciones son anunciadas para los santos en este pasaje que corresponde a este segmento. Amén. Posición, amén, es el primero. Posición es habitar en las alturas. Amén. Así leímos. Y el segundo es protección. Amén. Fortaleza de rocas como refugio. Amén. Y el tercero es provisión. Dice que se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. A esto debemos añadir la promesa que hallamos en Isaías capítulo 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Amén. Pero la más gloriosa bendición reservada a los fieles es poder ver al Señor en todo esplendor de su gloria. Amén. Esta era la bendita esperanza anidada en el corazón del patriarca Job, uno de mis versículos favoritos, el versículo 27 del capítulo 19, dice: al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán, dice, no otro, dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta es la esperanza de los fieles. Amén. Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Y también, como dijo el viejo predicador en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Podemos y debemos alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Para lograrlo solo necesitamos matar a la vieja naturaleza y renacer en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver ahora el punto número 3, visión de un futuro glorioso. Amén.
el inciso A, la opresión será cosa del pasado. Amén. Para esto voy a leer otra vez los versículos 18 y 19. Dice, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? O ilustres y famosas es lo que quiere decir, insignes. Dice, no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. Esta es una visión clara del futuro glorioso de Sion, una ciudad que podrá mirar hacia el pasado con la seguridad de que no se repartirán no se repetirán sus malas experiencias. Amén. Dios promete cuidar de su pueblo para que no sea aterrorizado jamás, amén, por potencias extranjeras. El miedo a extenderse ha terminado y ahora podrán mirar aún a las tierras que están lejos, amén. El terrorismo ha sido siempre una sombra que oscurece la felicidad de los que desean vivir en paz. Entonces varios elementos son mencionados aquí que no han de infundir más terror. Amén. Dice el escriba, o sea el secretario de guerra, que no podrá llamar más jóvenes al servicio militar. Y esto es glorioso, porque pues cuántos y cuántos han muerto, amén, por las guerras, y ya no va a haber necesidad, amén, de que los enlisten o que los llamen, amén, overseas allá a pelear ni nada de esto. Otro dice el cobrador de impuestos, amén, no podrá imponer más tributos onerosos, o sea, tributos gravosos o abusivos, amén, sobre el pueblo. Y el último dice el que pone en lista las casas más ilustres o famosas, amén. O sea que ya no va a haber ese desnivel socioeconómico, en otras palabras, amén, donde vemos casas enormes, mansiones enormes que ponen en venta, amén, pero ya no va a existir todo eso. Ningún sistema de opresión es admisible en la presencia de la justicia de Dios, amén. La transparencia en las comunicaciones es otra de las bendiciones de la libertad, amén. Por ejemplo, son muchas las injusticias que se cometen contra aquellos que no dominan la lengua del imperio, amén, y otros tantos pues son privados de sus beneficios por no poder comunicarse claramente. Israel había sufrido mucho con la mezcla de lenguajes. En Nehemías capítulo 13 versículo 24 registra que la mitad de los hijos hablaban la lengua de Asdod y no sabían ya hablar judaico. Entonces este problema social es también un problema espiritual, especialmente con los jóvenes que copian las costumbres del siglo y se apartan de la comunicación con la palabra de Dios. Entonces la mala comunicación entre padres e hijos no es solo asunto de lenguaje, sino de principios. Esto es lo que pues ha creado el abismo generacional que tantos males ha causado en las relaciones de familia. Entonces la bendición del futuro es de volver al principio, cuando la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, tal como lo enseña la palabra en Génesis capítulo 11 versículo 1. Así que no solo se eliminarán las barreras del idioma, sino también los problemas de los significados de palabras que hoy provocan pues tantos malos entendidos, amén. El orgullo y la vanidad serán extirpados de la vida comunitaria del pueblo de Dios. El futuro que nos aguarda es uno de sencillez, un futuro de humildad, amén, de paz y hermandad, amén. Entonces, nuestro último inciso, afirmación de la protección de Dios. Voy a leer los versículos 20 al 21. Una vez más, mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Miren, el corazón de los hijos de Dios se llena de júbilo al saber que podrán ver de nuevo la ciudad amada, amén, una de tantos recuerdos gratos. Pero ahora pues este gozo será para siempre, porque la promesa de Dios es fija, amén, para hacer de este lugar una ciudad firme, segura y confiable, no como las ciudades nuestras también, que pues son amenazadas todo el tiempo por la falta de seguridad y el terrorismo, amén. Todo el mundo comprando armas por donde quiera, haciendo más
más y más grave la situación. La defensa de Dios, su ciudad es comparada a la de un fuerte, amén, un muro contra el cual se estrellan los enemigos, amén. Dios también pues asegura que no habrá naves de guerra que transiten por sus mares, porque será un lugar de paz, como fruto glorioso de su justicia, amén. Estos ríos anchos mencionados aquí en el versículo 21 son un símbolo de la plenitud de la bendición de Dios, amén. Inspirados en estas promesas debemos avanzar con paso firme y sin temor a las circunstancias, tal como lo dice su palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. En ese día llegaremos a contemplar al Rey en su hermosura. Amén. Contemplaremos a Jesucristo sentado en su trono de gloria. Amén. Aquí tenemos un futuro glorioso previsto. Amén. El ojo de la fe mira más allá de las circunstancias difíciles, inmediatas, hacia la perspectiva gloriosa del futuro. Amén. Ese será el día en que el Rey estará en Jerusalén. El príncipe de paz traerá paz a la tierra. Pero, amigo que me escuchas, amén, el príncipe de paz quiere traer paz a tu corazón ahora mismo, si tú estás dispuesto a dejarle entrar en tu vida, amén, para que él haga realidad la paz de Dios sobre ti. Amén. Todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón, amén, por tus pecados, y pedirle que more en ti, y verás lo maravilloso que es reconciliarte con su Creador. Amén. Bueno, así llegamos al final de esta clase. Les invito a que nos acompañen la próxima semana con nuestra hermana José, donde analizaremos la revelación de una auténtica libertad. Amén. Procuren leer Isaías capítulo 35, versículos 1 al 10. Dios les bendiga, mis hermanos.